Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Gracias una vez más. Buenos días, ¿cómo les va? Qué momento para cantar Confío en Dios. Tenés que confiar en Dios para salir un día así. Tenés que confiar en Dios para decir no me quedo en casa. Confío en Dios y voy a la iglesia. Estoy con gente que busca de Dios, que ama a Dios y que vive con Dios y para Dios. Qué lindo, qué lindo. Hermanos, en un día lluvioso, tentador como decía recién, pero que tu vida y mi vida en esta mañana, así como la lluvia hace germinar ese césped que va a ser dentro de poco así, que me va a dar trabajo y me da trabajo a mí como jardinero. Gracias, Señor. Qué bendito que soy. Así como la lluvia riega las plantas y es una limpieza en las hojas y pueden respirar las plantas porque absorben también la luz, el agua por hojas. Así también nuestra vida, tu corazón en esta mañana. Oré a Dios, le pedí a Dios para que esta agua, Jesucristo, llene tu vida y no tengas sed más. No busques más. No busques otra cosa más que Cristo. Y que la semilla de la palabra de Dios, que ha sido dada recién desde el comienzo de la reunión, a través de la música, de la alabanza, esta semilla de Dios, semilla que llega, yo la voy a llevar como instrumento de Dios a la puerta de tu corazón, yo. Pero Dios se va a encargar. Dios va a trabajar en tu vida. Y oro a Dios, le pido a Dios y hemos pedido que germine, que sea palabra de Dios para tu vida y que salte de tu vida, de tu corazón. Como dijo Jesucristo, su promesa, la prosperidad no, material no. Porque de Él, la persona, el hombre o la mujer, de Él saltarán y vendrán ríos de agua viva. Amén. Eso es salvación de Jesucristo. Eso es salvación de vida. Eso es iglesia. Eso es poder de Dios. Eso es lo que Cristo vino a dar al mundo. Este es el mensaje de la iglesia. Por eso venimos aquí. Y como venimos leyendo y estudiando el encuentro de Jesús con todas las personas y en especial con alguien. Les voy a pedir a los de multimedia que me puedan pasar Hechos 2:2. Hechos 2:2, sencillamente, allí, Hechos 2:2. Ese pasaje. Porque venimos hablando de las personas que conversaron con Jesús, es el título de este mes. Ese es el título. Ellos conversaron con Jesús. Y hoy nos toca Pilatos, todavía no la placa de Pilatos, sino el versículo de Hechos 2:2. Algunos versículos que no los puse en placa. Me equivoqué entonces, perdón. Hechos 2:23, perdón. Con este versículo comienzo y de una manera similar en la guía del Espíritu de Dios quiero terminar. A este Jesucristo, el pasaje viene. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. La pregunta del millón, ¿quién mató a Jesucristo? ¿Quiénes lo crucificaron? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿La gente? La Escritura dice, Dios dice, a este. ¿Por qué fue entregado? ¿Sabes qué está diciendo acá? Dios. Dios tiene el control. Dios está detrás de todo esto. Nada ocurre accidentalmente. Eso no ocurrió accidentalmente. La iglesia no vino por accidente. Dios por el determinado consejo, sus decretos. Todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Nada escapa de Dios. Todo. Y aquí aparece un atributo de Dios. Su presciencia, el conocimiento anticipado de todo lo que va a suceder. Pero eso no quita la voluntad humana. Eso no quita la responsabilidad tuya, mía y de todo el mundo que vamos a ser juzgados. Dios ya estableció, decretó, pero hay una responsabilidad humana. Y Pilato es una persona que se encontró frente a Jesús. Una escena que trasciende toda la historia. Toda la historia. Una escena que lo vemos en películas que se nos ha
pragmado, ya se nos ha plasmado en nuestra mente. Y hablar de que ellos conversaron con Jesús y hablar de Pilato. Pero el pasaje, los 4 evangelios relatan, mencionan aspectos diferentes. Marcos, el evangelio según San Marcos al menos, es el que más resumido lo hace. Tanto Juan como Mateo, como los evangelistas, como Lucas, dan detalles diferentes. Y es difícil poder determinar así o elegir para mí el pasaje ideal, algunos versículos, y tratar de hacer una síntesis de esto. Pero ¿por qué no hablar de este tiempo? Pilato, este gobernador, los tiempos de Roma. Tenemos que ver el escenario. ¿Cuál era el escenario? ¿Cómo era el tiempo en que Jesucristo llegó? El escenario, Roma. El poder de Roma, el imperio romano, un poder político, militar. ¿Cómo era ese trato con ellos, con el pueblo judío? Era abrumador, agotador, agobiante. Lo ejercían, controlando la política, la economía, la justicia, y la presencia militar era constante. También había un control político, había gobernadores romanos, Judea era una provincia romana, había un control en el Senado judío también. Claro, ellos controlaban todas las asambleas, el Sanedrín, toda esa corte de los judíos, ellos la controlaban. También había un control económico con respecto a los impuestos fuertes que generaban descontento, que generaban protestas todo el tiempo. Este imperio romano, en el tiempo en el que el Señor Jesucristo estaba, también tenía una influencia económica. Ellos también los granos, toda la producción agrícola la manejaban todos. El poder también cultural. El idioma latín era de los romanos. Ellos también imponían sus creencias religiosas. Roma los imponía, les daba libertad. No importa, porque creían que los judíos, al menos este pueblo, era muy supersticioso, siendo monoteístas. También una reacción. ¿Cómo reaccionaban los judíos? Había gente que era colaboracionista. Hay gente que colaboraba. Algunos judíos colaboraban para conservar su posición, su poder. Hay personas también que tenían una resistencia pasiva a este imperio. Algunos practicaban la resistencia no violenta, pero realmente se oponían y se quejaban y hacían protestas. Pero también había una rebelión, una resistencia violenta. ¿Recuerdan los celotes? Lo que leemos un poco de historia, los celotes, un grupo nacionalista que siempre se levantaron y que siempre estaban en contra de ellos, y que esto obviamente después se agravó con el paso del tiempo y trajo la caída y la destrucción de Jerusalén allá por los años 70 aproximadamente. Un poco del escenario en que Jesucristo viene y se encuentra en esta parte. Y tenemos que leer y vamos a ver en primer lugar, Jesús es entregado. Jesús es entregado por los principales religiosos. Y vamos a leer San Juan capítulo 18, versos 28 y 29. Me lo pueden colocar allí, los vamos a leer. Y después vamos a leer Marcos 15:1. San Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y Marcos, capítulo 15, verso 1, nos da un detalle importante. Allí se menciona más. Muy de mañana, habiendo tenido consejo con los principales sacerdotes, ancianos, escribas y con todo el concilio, todo este Sanedrín, toda esta corte judía, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Atado. Y esto nos hace ver la profecía que hablaba de Jesucristo allá el profeta Isaías, que fue llevado como un criminal, que fue entregado de una manera horrible, fea, los principales religiosos. Y hablar de estas personas características, ¿quiénes eran esos? Ellos hablaron con Pilatos. Jesús es entregado por los principales religiosos. Y una característica en cuanto a ellos, eran ambiciosos.
tenían miedo a perder su poder, su autoridad, tenían envidia de Jesús. Las Escrituras detallan. Actuaron impulsados con el deseo de mantener el orden y la autoridad frente a la creciente popularidad de Jesucristo. Se aferraban a las tradiciones y no aceptaban las nuevas enseñanzas de Jesús, a quien consideraban una amenaza. Era una amenaza para el sistema y para las estructuras que ellos habían construido. Ellos, siendo responsables líderes de llevar a las personas, a las mujeres, a los hombres, a los niños, hacia Dios. Una amenaza a Jesucristo delante de Pilatos. Ellos eran una amenaza para la ley, para su estructura, para su popularidad. Tenían celos, resentimientos. Se veían a sí mismos como los únicos guardianes y baluartes para estar allí diciendo, esto lo manejamos nosotros y nadie tiene que venir a quitarnos este lugar. Guardianes de la verdad religiosa. Su principal interés, resumiendo, era preservar su propia posición, tener control sobre la población judía. Los principales religiosos. Ese es el poder religioso. Y hablar de la religiosidad en pocos minutos. Hablar de ellos, las características. Un religioso cree en Dios, de que hay un ser superior, pero no lo puede entender. Esa persona no tiene una relación estrecha. Un religioso que genera realmente... Se generan muchas preguntas en cuanto a la obra verdadera de Dios. No acepta. Cuando decís, mira, Dios dijo esto, Dios aceptó esto. Yo me he encontrado con personas religiosas y dicen, eso es mentira, no me vengas con eso. No es así. Religiosos, tienen Biblias y van a la iglesia popular. Y yo me he cruzado muchas veces. ¿Y si vos tenés la revelación de Dios? Allí dice Dios que es así y tiene que ser. No, no es tan así. ¿Cómo que no? No pueden entender, el religioso no entiende a Dios. Los fariseos y los escribas eran súper religiosos. Conocían las Sagradas Escrituras, leían la Torá, pero no conocían al que las inspiró. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Qué distancia! ¡Qué abismo! ¡Qué abismo! El religioso se pone como juez de quien no piensa como él. ¿Te ha pasado? El religioso se pone como juez de que dice, no pensás como yo. El religioso es un juez. Alguien dijo, el religioso envidioso es un ser peligroso. Anotarlo, lo tengo bien anotado acá. El religioso envidioso es muy peligroso. Se pone como juez y no acepta nada de ello. El mismo Pilato sabía que por envidia le habían traído a Jesús. Las Escrituras dicen esto. Miren, no había nadie más en ese presente momento del tiempo, de espacio, de historia, tanto los escribas, los fariseos, todos ellos, no había personas que leían más, que ayunaban más, que iban más al templo, que se vestían y sus ceremonias. No había más personas, se puede decir, que conocían más de Dios y fueron los mayores opositores de Jesucristo. Le hicieron frente. La religiosidad. Alguien dijo, puede ser un camino para acercarse a Dios. La Escritura habla de la religiosidad. Nuevo Testamento, Santiago. ¿Alguno se cree religioso? Cuidado, si no refrena su lengua, cuidado, dice. Se puede ser religioso. Y es un camino a la verdadera espiritualidad. Pero puede ser una trampa y es una trampa. Es una trampa para alejarse de Dios, de negar a Dios, de ensuciar la obra de Dios. De en vez de construir puentes, construimos muros. La religiosidad, hombres, el poder político. Puntos claves sobre el poder de la religiosidad, cómo ejercen las personas. La Biblia afirma que hay un peligro, una apariencia de piedad, pero no hay poder. Apariencia de piedad, pero no hay poder de Dios. Cuando hay poder de Dios hay milagros, hermanos. Y no estoy hablando que uno salta acá y nuestra hermana, si estuviera Graciela, no significa que si no caminás te levantes. Es el cambio del corazón, es el cambio en la mente, es el cambio en mi familia, es el cambio en la sociedad, es el cambio. Y es Dios a través de un ser humano, un niño, una niña, un joven, un adolescente. Yo lo he visto y lo viví y yo fui joven también.
y Cristo me cambió. Si Cristo es poder, yo quiero ese poder. Lo necesito, porque estoy lejos de Dios. Algo importante, la religiosidad puede llevar a un espíritu crítico y condenatorio. ¡Wow! Cuando somos muy religiosos, nos aferramos a estructuras, a formas, rituales, ceremonias. No está mal tener un ritualismo, una ceremonia, estructura. No está mal. Pero cuando todo es eso, esto es Dios y lo otro no. No, Dios es dinámico. El reino de Dios es dinámico. Voy a hablar después, no me quiero adelantar. La dinámica del reino, de la iglesia de Dios. ¿Cómo es? Jesucristo es llevado por los religiosos. Y aquí vemos el poder religioso ante Pilato. Y ahora, segundo punto, segunda placa. Jesucristo es entrevistado por Pilato. Y aquí vemos el poder político-militar. Primero el poder religioso. Aquí se enfrenta al poder político-militar. Y acá es entrevistado. San Juan 18, 33 al 35, si podemos ver la placa allí. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Gran pregunta. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Ese reino tendría que estar con mayúscula, no importa, pero si viene, mi reino no es de este mundo, me encanta. Y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ese es el punto 3, después lo vamos a ver. Jesucristo es entregado a Pilatos por los principales sacerdotes, pero Jesucristo ahora es entrevistado por Pilato. Pilato es la autoridad representativa de Roma, el quinto procurador en ese tiempo. Aproximadamente estuvo en el poder del año 26 a.C. hasta el 36 después de Cristo. Se dice que después, la tradición al menos dice en unas crónicas, que cuando dejó de ser gobernador, llegó a vivir en España posiblemente. Algunos dicen que posiblemente se haya convertido. La Escritura no lo dice, las Sagradas Escrituras no mencionan nada sobre Pilatos, pero posiblemente se hubiera convertido al cristianismo, posiblemente. ¿Cuál era el carácter de Pilato según la historia? Bueno, vamos a ver lo que dice la historia. Bueno, la historia dice que era un hombre violento, características severo, ambicioso, egoísta, poco diplomático. Por sobre todas las cosas, en Judea. La Escritura, aunque la Escritura lo demuestra, si ustedes leen y hemos leído un poco, vamos a notar que fue bastante complaciente con el Señor Jesucristo. O sea, actuó como tendría que actuar. Sí, pero se lavó las manos, no nos adelantemos. Claro, perfecto, pero actúa con el poder político como un gobernador. Actúa, pero yo noto en las Escrituras que quiere favorecer a Jesús. Porque las evidencias y todo juicio romano tenía cuatro etapas y se cumplieron. Se presenta la acusación, el descargo de uno y otro, y Pilatos hace bien su trabajo. Pero es un hombre muy difícil, muy orgulloso. Para estar en esos lugares entendemos que las personas, los políticos, y para estar en un lugar así, tienen que tener una característica. Pero en el juicio de Jesús fue astuto y egoísta, dicen algunos, para defender sus propios intereses y no tener problemas con sus superiores romanos. Finalmente fue destituido por su crueldad, dice la historia. Y vemos aquí, en el verso 33, allí, la pregunta que hace Pilato, es la solicitud de Pilato. La solicitud es entrevistado por Pilatos y Pilatos hace una pregunta. ¿Eres tú rey de los judíos? Y en esta pregunta hay un tenor, acá hay un tenor teológico, alguien dijo, y lo tomé. Hay un tenor teológico. ¿Por qué? Porque le pregunta del reino. Y hay 3 consideraciones que voy a hacer. No va a aparecer en placa, pero las voy a decir. 3 consideraciones con respecto al reino de Dios. ¿Eres tú rey? Y aquí está hablando del reino. ¿Por qué el reino? Porque el reino es la gran promesa del Antiguo Testamento para los judíos, de que el Mesías vendría, de que vendría aquel de la casa de Isaí, aquel David, el descendiente de David, vendría el restaurador, vendría el Mesías. Esta es la gran promesa del Antiguo Testamento. Los profetas, la revelación progresiva mostraba que vendría un rey.
Pero es importante aclarar estas cosas con respecto al reino. Hay un reino sobre nosotros. Salmo 103, 19, no lo vamos a leer, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y reina sobre todo. Hay un reino sobre nosotros, todo lo que sucede, todo está en el control de Dios. Dios tiene dominio, nada se le escapa a Dios. Déjame decirlo un poco en criollo, en argentino, no se le escapa a Dios. El Salmo 103, 19, léelo después. Hay un reino sobre nosotros, pero también hay un reino frente a nosotros. Cuando el ángel viene y habla con María, madre de Jesús, bueno, y él se da llamado Emmanuel, y él tendrá, como dice allí, la promesa: el Señor, Dios le dará el trono de David, reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. ¿A qué se está refiriendo? Hay un reino frente de nosotros, y eso es lo que nosotros comúnmente y escrituralmente es el reino milenial. Cristo va a reinar literalmente en la tierra, pero en este tiempo no se cumplió. Porque dice la Escritura que Jesucristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hablando del pueblo de Dios, los judíos, no le aceptaron. No se cumplió esta promesa. El rey estaba frente a ellos, pero como no le recibieron, no se cumplió. Hay un reino sobre nosotros, hay un reino frente a nosotros, pero hay un reino en nosotros, en los hijos de Dios, en su pueblo. Y me encanta lo que el Señor Jesucristo dice allí en San Juan, capítulo 14. No lo vamos a leer tampoco, verso 23, cuando dice: si alguien me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¡Wow! Me encanta. Me llena. Me basta. Hay un reino sobre nosotros. Hay un reino frente a nosotros, pero hay un reino dentro de nosotros. Este es el reino espiritual hoy. Este es el reino espiritual. Eres rey frente a la acusación de tanta gente. Y allí más adelante, pero esto está mencionado en Marcos capítulo 4 verso 5, cuando le pregunta: ¿y tú no dices nada frente a la acusación de todos? Dice Pilato, le dice a Jesús, y Jesús guardaba silencio. Como el profeta dijo, enmudeció, no habló. Qué difícil callarse. Qué difícil es mantenernos callados cuando nos acusan de algo que es injusto. ¿Cómo reacciona vos? Yo no aguanto. Nos pasa. Nos pasaría. Pero Jesucristo guardó silencio. Y déjame hablar de este silencio de Jesús para el final. En el final voy a hacer. Ahí me gustaría hablar de eso. No solamente la solicitud de Pilato, eres rey, también hay un silencio, y es el de Jesús, frente al juicio que vendría. El pueblo lee una condena más adelante, allí en el Evangelio de Marcos. Y allí Pilatos está frente a un dilema de tomar una decisión delante de Jesucristo. Pregunta, yendo y viniendo a hablar con el gentío, el populacho, yendo y viniendo, hablando con Jesús. Y no dices nada de Jesucristo, el Señor, como cordero fue llevado al matadero, dice el profeta. Delante de sus trasquiladores, enmudeció, no habló. Y Pilatos escuchaba voces, 4 voces al menos. La voz de la razón, no debía crucificarle, porque él había examinado todo. La voz de la razón le decía en ese momento. Mientras Jesucristo se callaba, la voz de la razón le hablaba. No podés crucificarlo. También la voz de la conciencia sabía que era inocente. La conciencia también habla y le hablaba. Mientras Jesús permanecía en silencio, también la voz de su esposa, dicen los escritos allí en San Mateo, dice, su esposa vino y le dijo, no tengas nada que ver con él, ojo con lo que vas a hacer, cuidado, es un hombre de Dios. Tenía una conexión con Dios ella, pero también escuchó la voz de Jesús. ¿Cómo? Claro, Jesucristo le dijo, yo vine a dar testimonio a la verdad. 4 voces. El pasaje nos habla de que los principales religiosos entregan a Jesús. Pilato entrevista al Señor Jesucristo. Y en tercer punto es que Jesús enfatiza la naturaleza del reino.
Jesucristo enfatiza su reino total, terrenal, en el cielo, pero por sobre todas las cosas va a enfatizar que su reino es espiritual. Juan 18, 36 al 37, lo leemos. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú lo dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Palabras del Señor Jesucristo. La naturaleza del reino. Pero con esto Jesucristo venía hablando. Y voy a ampliar un poco más con respecto a este reino. Es un reino espiritual. No es de origen terrenal. Es un reino eterno, infinito. No está limitado por el tiempo y por el espacio. Se distingue el reino de Dios, el reino de Jesucristo, que se llama reinos de los cielos también. Se distingue por los valores. Cuando Jesucristo habló en el Sermón del Monte, tenemos el Sermón del Monte, ¡qué diferencia! ¡Qué grandeza! ¡Qué calidad! ¡Qué cualidad! Jesucristo presenta, es el Hijo de Dios, viene el Rey, este es el Rey. Estos son los valores del reino, valores como el servicio por amor, el perdón, la búsqueda de la verdad y la libertad. Libertad. Estos son los valores. Los creyentes en Jesucristo no estamos pendientes ni somos de este mundo corrupto. Y ahora sí voy a pedir a mis hermanos que están allí en multimedia, Mateo 11, 12, no se los puse en la placa. Mateo capítulo 11, verso 12 y Lucas 16, 16, si lo van buscando. Mateo 11, 12. Jesucristo habló en algún momento y explicó el reino. Él con Pilatos dijo esto solamente, pero aquí hay un parámetro tremendo, incalculable lo que es el reino de Dios. ¿Y cómo lo explica el Señor? Mateo 11, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Allí nomás. Ahora vamos a Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Fíjate cómo lo presenta Lucas. Es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Quizás estos dos pasajes de la Escritura, como hace mucho lo dije, son pasajes difíciles de interpretarlos, pero en las traducciones. Pero cuando vamos a los verbos originales, las palabras originales, nos van a llevar a dos interpretaciones. Y aquí está hablando, quizás sea como un código encriptado, que se puede interpretar sencillamente. Hablando, el contexto habla de Juan el Bautista. El contexto está hablando de Juan el Bautista, que dice la Escritura que vendría con el poder de Elías y tendría el espíritu de Elías. Y ellos, los judíos, decían, vino Juan el Bautista. Y Jesucristo dijo, vino Juan. Y cuando vino Juan, acá empezó algo diferente. Cambió algo en la atmósfera espiritual. Cambió algo, llegó el reino de los cielos. Llegué. Cambió, la predicación era diferente. Ya no es más como los escribas y fariseos. No son tradiciones, ceremonias. Es espiritual. La iglesia no estaba todavía revelada, pero Jesucristo decía, el reino, como fue rechazado, la iglesia hoy se encarga de extender el reino a través del mensaje del evangelio, de la crucifixión, de la muerte, crucifixión y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Cambió algo. Claro, vino Juan el Bautista. Sí, cambió algo, dijo él. Y ahora vengo yo, viene Jesús y después viene el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo a la vida de los cristianos. Viene el Espíritu Santo y la iglesia avanza. Entonces la interpretación, dos interpretaciones con respecto a esto. Una es que el reino de los cielos es objeto de violencia. Pero ¿quién puede atacar la iglesia? ¿Quién va a atacar al reino de los cielos? En la escuela dominical hablamos. Recién nos enseñaron. Sufre violencia. Es una de las interpretaciones que cascotean el reino de Dios y no van a poder. No va a poder el enemigo. Y la otra interpretación es que el reino de Dios, este reino que Jesucristo se enfatiza,
Avanza victorioso en medio de violentos conflictos y batallas espirituales. La iglesia, llevando el reino de Dios, extendiendo a este barrio, a esta cuadra, a este pueblo, a más allá de nuestras fronteras, al norte de África. El reino de Dios es extendido. Por eso, cuando un reino se quiere establecer, normalmente humano, piensen en películas, cuando un reino, la historia lo dice, cuando un reino se quiere establecer, el reino establecido, ¿qué va a hacer? ¿Se va a entregar? No, se subleva, lucha, y hay un poder, hay lucha, hay conflicto, hay una lucha de poderes, una lucha de lealtades, de verdades, lucha de intereses. El reino de Dios avanza victorioso en medio de violentos conflictos y batallas espirituales. Este reino va a seguir adelante. Por eso tenían un estilo agresivo. Juan tenía un estilo agresivo. Elías era criticado porque era un profeta fervoroso, cambiante. Y Juan lo era. Y ahora viene Jesús y da un mensaje que sacude todos los movimientos, todas las estructuras sociales de Roma. Sacude todas las estructuras de los fariseos, de los religiosos. No, no es así, dice Jesús. Y enseña y avanza. El reino de Dios. Jesucristo enfatiza la naturaleza de ese reino. Y hoy la iglesia impacta. La iglesia impacta en todas las esferas. Porque es fuerte. Por eso el mensaje de Jesucristo llega, y así como chicos hoy están en la casa de Lázaro, es fuerte para una sociedad que vos vayas y le diga, voy a dejar las drogas. Sí, voy a dejar el alcohol. Voy a dejar, es fuerte. Y dice, que te picó, ahora no sos como nosotros, en vez de festejar. No, es fuerte para una sociedad. Es fuerte cuando te dicen, ¿y vos qué? ¿Vos no tenés aventurita? ¿Vos no haces esto? ¿Vos no haces? No, somos cristianos. ¿Y vos nos mentís? ¿Y vos querés ser íntegro en esta sociedad? ¿Y vos no te enganchás al cable? ¿Y no te enganchás a la luz? ¿Y no te enganchás a eso? No me engancho. Y me lo han dicho. Vos sos un típico. No importa. Pero yo gano. Yo voy a ganar. Siempre digo, voy a ganar en el cielo. Ay, sí, él va a ganar. Me cargan siempre. No importa. Es fuerte el mensaje. El mensaje del reino es fuerte. El mensaje del evangelio es fuerte. El reino avanza, impacta, trasciende todos. Como alguien dijo, la delicadeza de los graves formalismos religiosos. Avanza. Este reino, la iglesia rehúsa bailar al compás de la música. Cuando Jesucristo está hablando allí en Mateo 11, 12 y en Lucas 16, 16, más adelante dice, esto no es un juego de adolescentes. Lo voy a parafrasear, lo voy a hacer un poco en criollo. Esto no es porque dicen, les tocamos flauta a ustedes, lo de la iglesia. Le decimos a ustedes, tocamos flautas, vengan a las plazas a jugar. No, dice la iglesia, no es un juego de adolescentes. Esto es un tema serio. El reino de Dios es serio. Es vida o muerte, es cielo o infierno, salvación o perdición. Es ahora, no se espera. Impacta, trasciende. El trastorno que ocasionaba en la sociedad cuando Jesucristo envía a sus apóstoles. Jesucristo asciende al cielo, viene el Espíritu Santo y utiliza a cada hombre y mujer. Lee el libro de los Hechos. Impacta, genera un trastorno. Las personas, una persona que va en un carro y Dios lleva a Felipe y le dice, ¿qué hago? Estoy leyendo, no entiendo nada. ¿Qué es esto? Bueno, te ayudo, tenés que creer en Cristo. ¿Y me puedo bautizar? Sí, bautízate. Es el mandato del Señor. Identificate como cristiano. Habla, ora, visita, ayuná, perdoná. Impactá. Conmoción. Se conmovía la gente. Iban los apóstoles por todo el lugar y encontraban a un carcelero, a una mujer llamada Lidia, una mujer con plata, un carcelero, un centurión. Encontraban personas, como dice que en la ciudad de Éfeso, personas quemaban los libros de ocultismo, personas que eran curanderos, brujos, se convertían a Cristo. El reino de Dios es fuerte, impacta. El mensaje de Jesucristo impacta, cambia la vida. Este es el mensaje de Dios. Jesucristo enfatiza que esta es la naturaleza del reino. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y se genera un shock. Claro, porque impacta en mi familia. Jesucristo dijo, yo vine a traer
No viene a traer paz, viene a traer espada. Ah, pero se contradice. Jesucristo dijo que iba a traer paz, pero está hablando en el contexto cuando uno sigue a Cristo, cuando empieza a caminar en los brazos de Dios, en el camino de Jesucristo, en el perdón, en la sangre, como cantamos, con la cruz mirando como historia. Esta es mi historia. Mi historia comienza hoy en Cristo. Hoy me entregué, como dijo Gonzalo recién. ¿Te acordás ese día? Yo me acuerdo. Y dije, voy a caminar para él, le voy a seguir. Y lo que Dios haga lo va a hacer su Espíritu Santo. Yo soy un instrumento. Entonces genera un shock, una conmoción en las sociedades, en las familias, en todo lugar. El reino de Dios es un poderoso movimiento que requiere reacción radical, radical de raíz, hermanos. Desde allí, no religiosos, no cómodos, dinámicos. Entregados. Y requiere de reacción radical, porque entonces los que estamos en su iglesia, los que estamos de su lado, somos personas con visión espiritual, con pasión espiritual. Somos personas con dedicación, entusiastas, con entusiasmo, personas comprometidas, no quedadas. Somos personas con gente que vibra. ¿Vieron que la gente dice, che, este tiene una mala vibra? Yo uso esa palabra, ¿eh? Este tiene una mala vibra, le digo y se matan de risa. Así dicen ellos. Pero nosotros vibramos porque el Espíritu de Dios nos habla, porque la palabra nos habla, porque Dios vive, porque Dios está. Y me encuentra a la vuelta, me encuentra en mi casa, me encuentra. Y cuando estoy con un pecado me encuentra. Y le pido perdón, Dios, lávame, límpiame. Dios busca personas que vibren por su causa. Tenés que vibrar en tu trabajo, donde estés. Estés cortando el pasto, estás en un taller, estás limpiando la casa de alguien, estás en el hospital, estás en tu home office, estás viajando por la ruta. Vibra para Dios, vibra para Dios. Ante el llamado de Dios que nos llama, ante la necesidad, y termino. No solamente Jesucristo es entregado por los religiosos. Jesucristo es entrevistado, pero Jesucristo enfatiza su reino. Para esto vine. Y guardó silencio, no por cobardía, por temeroso. Guardó silencio. Por varias cosas que quiero mencionártelo. Si Jesucristo, el silencio de Jesucristo hablara hoy y hablara en ese momento, diría, si yo hablo, Pilatos, si yo hablo, te morís vos. Si yo hablo, se mueren todos. Si yo hablo, se muere Barrabás. Si yo hablo, se mueren los fariseos. Se muere tu esposa, Pilato. Y toda esta gente se muere si yo hablo, si yo abro la boca. Se mueren todos. Y yo me voy a mi casa. Me voy feliz. Me voy tranqui. Me voy. Pero no voy a hablar. No voy a hablar. Porque quiero salvarlos. Porque Elber no puede salvarse. Porque ellos no pueden. Son malos. No pueden cumplir la ley. No pueden obedecer todos los mandamientos. Se equivocan todos los días. Son débiles. Desde que cayó Adán, Elber y todos los demás, no levantan cabeza. No levantan. Por eso me callo. No voy a hablar. Necesitan salvación. Yo he venido a arreglarlo, dijo Jesucristo, y lo voy a arreglar. Y si hablo, no se arregla. Así que voy a aguantar. Como dice el profeta, el discípulo Pedro, que cuando le maldecían no reaccionaba. Pero voy a aguantar, dijo el Señor, me voy a callar, porque siendo justo, siendo bueno, siendo perfecto, siendo sin defecto, me callaré, porque los amo, te ama. La cruz, después de esto. Y allí viene el camino a la cruz. Desde allí vino el camino a la cruz. Ese derrotero, ese camino de sufrimiento. Después de aquí es entregado a los soldados, es entregado a la gente.
es coronado con espinas, es llevado por la vía dolorosa. Pilatos dice, yo no puedo hacer más nada. Liberen a Barrabás, porque el pueblo eligió a Barrabás. Siempre elegimos mal, siempre elegimos mal. Oh. Nos ama, el Señor nos ama. Ellos hablaron con Jesús, conversaron, terminó. ¿Conversaste con Jesús? ¿Te encontraste con Jesús? Que este tiempo, que este momento sea así. Está la voz de tu conciencia, es la voz de la razón que te dice, ¿en qué vas a creer? ¿En cualquier cosa? ¿O vas a seguir viviendo como estás viviendo y te vas a perder? Te vas a perder en el infierno. ¿Sabes qué es el infierno? Separación de Dios para siempre. Y si el mundo está así, si el mundo está así sin Dios ya, el infierno va a ser peor, dice el Señor. Tenés que venir a Cristo para salvación de tu alma. Jesucristo, el Rey de Reyes, el que te ama, el que me ama. Jesucristo, el Salvador. El Señor bendiga su palabra. Amén. ¿Marcos está? ¿Marcos? Sí. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que su espalda recibió. Las espinas se clavaron en su sien. Cada paso soportó la burla de aquellos que amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por Jerusalén caminaba aquel
que iría a morir en la cruz tan cruel, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario.